¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Claro, porque hace algunas semanas les hablábamos de seguidilla de robos que afectaban a camiones, por ejemplo, de venta de cilindros de gas licuado en diferentes puntos de la región metropolitana. Ahora las redes sociales son protagonistas de la venta de estos productos. ¿Se acuerdan que les decíamos que muchas veces en ferias libres, muchas veces en otros puntos no establecidos, se estaban comercializando los cilindros de gas según las denuncias incluso por parte de las propias empresas? Ahora se ha confirmado a través de la revisión de sitios de redes sociales, de páginas web, donde se venden los cilindros de 15 kilos, por ejemplo, en redes sociales completamente vacíos, ya un alto valor. Aproximadamente estamos hablando de que el valor de un cilindro de gas cuesta entre 27 y 30 mil pesos, el de 15 kilos. Pues bien, acá completamente vacío, pero que se convertiría en un cilindro de uso personal y completamente propio de estas personas que podrían adquirirlo. Estaremos hablando entre 35.000 a 45.000 pesos, el precio que han alcanzado, por lo menos el cual solicitan que se oferte por parte de las personas que venden estos productos, sin entregar ningún tipo de medida de seguridad, que se encuentre en buenas condiciones o apto para la utilización de este tipo de elementos, que, como les decíamos, ha sido bastante tentador durante los últimos meses, y más ahora que estamos hablando de los meses con más bajas temperaturas, donde la calefacción a gas es uno de los más utilizados en las casas de los chilenos, y que justamente este aspecto o estos cilindros vendidos en redes sociales puede ser un aspecto llamativo para las personas, más aún si es que pueden tener una propiedad absoluta de ellas y podrían manipularlos. Pero ojo, hay varias consecuencias que podrían venir de la mano con la adquisición de este tipo de productos. Primero, que estamos fomentando productos que pueden ser robados. Segundo, que no se conoce la procedencia de estos elementos, y además, si es que estaba en óptimas condiciones para poder ser utilizado en lo que justamente están destinados estos elementos. Revisamos algunas declaraciones porque justamente se han entregado algunos detalles sobre la sustracción de los cilindros de gas licuado, que, como les decíamos, puede alcanzar entre los 35 y 45. Vacío en redes sociales. Muchas personas han entregado su opinión al parecer. Revisemos estas declaraciones. No debería hacer eso porque uno no sabe las condiciones que están los galones de gas. Y a veces vienen golpeados, machucados, el botoncito que llevan pueden estar dañados, entonces no sirve. Uno debería comprárselos a las empresas, a mi parecer, haciendo las cosas bien. Yo sé que últimamente se ha estado vendiendo muchos cilindros de gas vacío, pero sinceramente yo no lo compraría por el tema de que se están robando muchos balones. Los distribuidores anteriormente, cuando comentamos de estos robos que han sido víctimas los conductores, por ejemplo, cuando están entregando parte de los productos, cuando están haciendo la transacción en pasajes, villas, sectores de la región metropolitana, por ejemplo, también han señalado de que esto se ha ido repitiendo y nuevamente remarcan de que es un elemento de alta peligrosidad. Estamos hablando de un producto que traslada elementos que son altamente inflamables y que con una mínima fuga puede provocar algún tipo de detonación o algún tipo de emergencia mucho mayor para las personas que adquieren este tipo de productos. Los distribuidores han señalado que han sido víctimas ya de esta serie de robos. Ahora que vean la venta de cilindros vacíos, ojo, completamente vacíos, sobre los 35.000 pesos, llama muchísimo la atención, y nuevamente remarcan este aspecto que va de la mano con la materia de la seguridad. Revisemos lo que comentan algunos distribuidores justamente sobre esta situación que se está haciendo viral en redes sociales, que han aparecido de hecho algunas imágenes y se está llevando a cabo durante este último tiempo. En invierno aumenta un poco más el tema de la venta de cilindros vacíos, ya sea en feria, ya sea por redes sociales, pero ilegalmente. Por ejemplo, te puedes pillar un cilindro de 15 kilos en 35.000 pesos. Claro, también nos perjudica porque son nuestros mismos tarros que nos roban y después los revenden. Para nosotros un gran problema, porque perdemos nuestro patrimonio y que nos cuesta también de repente, al quedarnos con menos cilindros, nos cuesta dar la vuelta para poder comprar a las compañías, porque igual tenemos un requisito de comprar cierta cantidad de kilos y al no tener la cantidad de cilindros nos afecta para poder comprar el gas a las compañías. Claro, va de la mano también otro aspecto importante, que es la disminución de circulación de cilindros, muchas veces que es algo conveniente para las propias distribuidoras. Al existir una menos compra, muchas veces puede generar un aumento también en los precios, señalando de que no hay una adquisición constante por parte de los clientes que quieran adquirir los cilindros de gas. Otro aspecto que es muy importante, que también se los hemos comentado, es que estamos en meses de invierno, meses donde el gas licuado es muy adquirido para, por ejemplo, utilizar
utilizar algún sistema de calefacción, alguna estufa, por ejemplo, que va utilizándose elementos entre los 5, 11 y 15 kilos. Les damos el precio por lo menos de un cilindro de 15 kilos que puede alcanzar vacío en las redes sociales el valor superior a los 45.000 pesos, sin tener ninguna medida clara, sin tener algún tipo de análisis o que pueda confirmar que se encuentran en óptimas condiciones, por ejemplo, para poder rellenarlo, que es una alternativa que muchas personas están buscando utilizar. Revisemos lo que comentan algunos especialistas, por supuesto también expertos en la materia, que hablan sobre esta situación que por lo general se ve en meses de invierno y que justamente va de la mano con la alta demanda, pero también representa una peligrosidad y lo hemos dicho durante todo este despacho. Veamos. La compra, adquisición y uso de cilindros de gas licuado siempre tiene que estar respaldado por una empresa, cualquiera de las que esté en el mercado. Es tan importante que usted se acostumbre a cuando va a adquirir un cilindro o una recarga, que el cilindro puede ser pesado para que usted obtenga lo que está pagando. Sin lugar a dudas, el sello de carga es otro de los elementos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ocupar un cilindro de gas. Es demasiado caro tener un accidente o un incidente por la mala utilización, mal mantenimiento o desconocimiento de las recargas. Es demasiado costoso para las personas. Hay que tener en consideración que esto proviene muchas veces tanto del hurto o robo de los camiones, así como también de robo en lugares habitados. Para esto es muy importante que las personas que acceden a estos productos a través del comercio informal podrían estar cometiendo un delito de receptación, arriesgando penas que van entre los 61 días a los 5 años. Es por ello que siempre se aconseja adquirir este tipo de productos por el comercio formal y no a través de páginas o marketplace donde la procedencia es dudosa. El gas es un combustible de alta demanda, sobre todo en esta época del año. Además, dentro de todo presenta una fácil reducción, por lo tanto es atractivo para que los delincuentes puedan robarlo y generar un mercado paralelo al oficial. Esto es una muestra de cómo el delito evoluciona de acuerdo a las necesidades de la población para obtener enriquecimiento ilícito, y por lo tanto lo que se requiere acá son políticas preventivas que efectivamente se anticipen a las acciones criminales como las que estamos refiriéndonos. Bien, ahí lo tienen, las declaraciones por parte de algunos especialistas comentando justamente que estamos hablando de un elemento combustible de alta peligrosidad, de alta combustión, inflamable, y que un relleno sin los monitoreos por parte de los expertos, sin las medidas de seguridad que se requieren justamente para el relleno de este tipo de cilindros de gas, puede conllevar a consecuencias mucho más altas que los precios que se están teniendo durante las últimas semanas. Incluso, ojo, que el cilindro de gas vacío se está vendiendo más caro que el cilindro de gas relleno en los locales y distribuidores que sí están autorizados, muchachos, para ahorrarse algunos pesos. Las consecuencias pueden ser incluso mayores. Eso es lo que advierten justamente algunos especialistas. De todas maneras, gracias, Julio. Buenos días. Que te vaya bien.